Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Hoy jueves 5 de agosto del año 2021, en la misa se proclamó un extracto del Evangelio de Mateo, capítulo 16, verso 13 al 23. Es el Evangelio donde Pedro profesa su fe diciendo quién es Cristo Jesús. Tú eres el Hijo de Dios Altísimo, el Hijo de Dios vivo. Y en ese mismo extracto de este Evangelio, así como Pedro profesa la fe en Cristo Jesús, también Pedro empieza a disuadir a Cristo Jesús de que suba a Jerusalén y que le suceda todo lo que él está anunciando que le va a suceder, que va a ser entregado a las autoridades, que lo van a maltratar y que le van a dar muerte. Bien. Jesucristo tiene aquí una actitud bien radical, dura. Le dice, ponte detrás de mí, Satanás. Es decir, alcanzó a vislumbrar en la acción de Pedro a Satanás. En el Evangelio de Lucas, capítulo 4, verso 13, dice el evangelista que después de haber agotado todas las posibilidades del demonio para tentar a Cristo Jesús, se alejó buscando una nueva oportunidad. La nueva oportunidad fue esta: disuadir a Cristo Jesús de que cumpla la voluntad de su Padre. Cristo Jesús le dice aquí en el Evangelio según San Mateo, en el verso 23, lo siguiente: pero Jesús se volvió y le dijo a Pedro, retírate y ponte detrás de mí, Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar? Tus ambiciones no son las de Dios, sino las de los hombres. Qué bonito es alabar al Señor. Tú eres el Cristo del Dios vivo, tú eres Cristo Jesús. Te amo, Señor, te alabo. Qué bonito ser cristiano. Pero qué difícil es obedecer y acatar la voluntad de ese Dios. Nos rebelamos, nos enojamos. Parece ser que somos muy buenos cristianos en los tiempos de prosperidad y alegría, y unos pésimos cristianos católicos en los momentos de la prueba. Hoy la iglesia pasa un momento bastante complejo y es precisamente por eso. Satanás es un ser maléfico, terriblemente maléfico, malo 100%, que es enemigo del ser humano, la criatura predilecta de Dios. Y no ve la hora de dañar el plan salvífico para cada hombre, poniendo obstáculos, pruebas, tentaciones, caídas, todo por malograr el plan de Dios para el hombre, su salvación. El demonio, esa realidad personal maléfica que odia a Dios. Entonces, nosotros, si somos un poco perspicaces y observamos lo que está pasando en la iglesia hoy, vemos que está haciendo a prueba, no, el mismo Pedro. Está siendo zarandeado y pues eso lleva a que se susciten todo este tipo de cosas. El diablo ha pedido permiso para zarandear, trillar a Pedro. Y creo que lo está haciendo. Lo hizo en el primer siglo, Pedro como primer papa. Y el demonio ha zarandeado a muchos papas durante toda su historia. Y eso ha hecho que muchas veces la iglesia entre en profundas confusiones, ¿no? Y a veces no sepa qué camino tomar. Porque Pedro es el pastor de las ovejas. Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, apacienta, me amas,
Pedro, Pedro, ¿me amas? Señor, te amo. Pedro, ¿me amas? Señor, te amo. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te quiero. Apacienta mis corderos. Apacentar. Apacentar significa alimentar. Pero el demonio ha pedido permiso para zarandear a Pedro y el Señor se lo concedió. Y obviamente pues estamos aquí en una situación muy compleja donde nosotros no queremos aceptar lo que nos dice la palabra del Señor. ¿Cuál es la mejor manera de no creer en el demonio? ¿Cuál es la mejor manera de no creer en el demonio? De pensar que es un personaje superfluo, que es más mito que otra cosa. Precisamente eso, que creer que es eso, que es un mito, que es un personaje ilusorio de fantasía. Es la mejor forma de que la persona humana se desconecte de esa realidad tan terrible. No, el demonio es un ser mitológico, es un ser inventado por la iglesia para meter miedo a la gente y así sacarle su dinero, y ahí se inventó el purgatorio, igualmente entonces tanto infierno como purgatorio, pues eso produce miedo a la gente y entonces por eso vinieron las indulgencias y ahí meter en la alcancía dinero y robarle a la gente metiéndole miedo hasta el día de hoy. Pero no se dejen que asustar por ese personaje ficticio de fantasía que no tiene nada que hacer en nuestro mundo científico donde la ciencia le da respuesta a todas las cosas. No fregues, no fregues. Hable usted con aquellos que promueven la ideología G y verá que la parte científica se la comen todita. No hacen caso a la parte científica. Hable usted con aquellos que manejan la interrupción, a ver si le aceptan cuando es que hay vida. Desde una perspectiva científica, le pasan eso por encima. Los protege eso es la ley, el poder del Estado. La ciencia se la come. O sea que el demonio utiliza toda suerte de estrategias y de mentiras porque es homicida y mentiroso desde siempre. Y muchos hermanos católicos, buenas personas, honrados, honestos, con recta intención, han dejado de creer en el demonio y han decidido pensar y hacer las cosas como Pedro. ¿Qué? En el verso 21 de este capítulo 16 de Mateo se lee: a partir de ese día Jesucristo comenzó a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y que las autoridades judías, los sumos sacerdotes y los maestros de la ley lo iban a hacer sufrir mucho, que incluso debía ser ejecutado y que resucitaría al tercer día. Pedro lo llevó aparte y se puso a reprenderlo. Dios no lo permita, Señor. Nunca te sucederán tales cosas. Eso es puro cuento. Señor, mira, las cosas son distintas. Y fíjese que todo aquel que quiera desvirtuar, confundir, tergiversar, mostrar otra dirección distinta a la de Cristo Jesús, ese se está comportando como un demonio. Se está dejando afectar por la realidad del mal. Se está dejando confundir. Y hoy en la iglesia muchos actúan de esa manera. No, hombre, eso que es el diablo ni nada. Son los asuntos propios de los acontecimientos de la historia, ¿no? El ser humano en su libertad ha querido esto y esto, pero saquen al demonio, no metan al demonio para nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si quitamos ahí la parte del demonio, ponte detrás de mí, Satanás, dice Jesús a Pedro. Pues si obviamos esa palabra,
que el Señor no le dijo eso, entonces también podemos obviar el momento en que Pedro manifestó su fe. O podemos obviar también la parte en que Jesucristo va y anuncia que iba a subir a Jerusalén y que va a sufrir mucho. ¿Por qué somos tan selectivos en los textos? Le quitamos toda aquella cosa que como que suena extraño. Y ahí lo que suena extraño es el diablo, el diablo. Si Pedro dice, tú eres el Hijo del Dios vivo, eso no te lo ha revelado carne ni sangre, eso viene de mi Padre, eso sí se puede creer, porque podemos decir, bueno, es una cuestión, una situación donde Pedro pudo comprender, no estaba entusiasmado, veía el poder de Cristo Jesús, manifestó eso. Damos explicación a todo, ¿no? Y el demonio lo vamos quitando, le damos explicación a las cosas extraordinarias, le damos explicación a las cosas que vienen del inframundo, ¿no? Lo preternatural, y tratamos de darle una explicación netamente humana. Entonces el Evangelio se nos reduce ¿a qué? A una historia, ¿no? De un hombre que pasó por aquí en la tierra y que cada uno lo ve como se le da la gana. Este lo ve un revolucionario, el otro lo ve un mamerto, el otro lo ve muy bueno, el otro lo ve con superpoderes, el otro, cada uno hace que Cristo Jesús lo que quiera. Creo que es interesante esa posición que tiene el maligno para contrarrestar el poder que tiene Cristo Jesús como Dios. Tenía que subir a Jerusalén, iba a morir, iba a resucitar al tercer día, iba a enviar el Espíritu Santo, iba a consolidar una iglesia, iba a haber un pastor. ¿Y eso se ha cumplido? Sí. ¿Han querido acabar la iglesia? Sí. ¿No han podido? No. ¿Por qué? Por la promesa. Las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. Si usted no quiere ver que esos acontecimientos se han venido cumpliendo, y eso se dijo en el primer siglo y estamos en el siglo XXI, entonces, ¿en qué cree usted? Simplemente mire la historia. Lo que se está diciendo en este capítulo 16, lo tenemos hoy. Y el Señor dijo que le iba a dar permiso al demonio para que zarandeara a Pedro y lo está zarandeando. Ya ha zarandeado a muchos papas. Pero la iglesia no se va a caer. Va a ser perseguida, vituperada, ridiculizada y disminuida al máximo, eso sí. Pero destruida, no. ¿Por quiénes? Por aquellos que asumen la palabra del Señor. Entonces, hagamos caso a lo que nos enseña la palabra de Dios. Oración, fortaleza, firmeza, alegría, esperanza, permanecer. Permanecer. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.